están a través de la televisión, a través de la radio, recepcionando la señal. De verdad muy contento de poder llegar hasta sus hogares. Esperamos que todos los temas que hemos estado tocando y en realidad la secuencia de temas del Apocalipsis hayan sido de bendición y estén siendo de bendición. Es un análisis, por supuesto, que estamos haciendo del Apocalipsis y de alguna manera esto nos va indicando y nos va mostrando lo que nosotros necesitamos saber a grosso modo. No estamos haciendo la especulación, no hay nada especulativo, estamos tratando de interpretar lo que la Biblia nos enseña y de acuerdo a la misma palabra ir viendo, por supuesto, lo que esta escritura nos va enfocando. Comenzamos el día jueves a hablar acerca del mensaje a Éfeso y el mensaje a Esmirna y vamos a continuar hoy día terminando con el mensaje de Éfeso, por supuesto con el último versículo que toma el mensaje o la carta a Éfeso y luego tomaremos la carta a Esmirna, que es la carta más corta, la carta más breve que fue enviada, pero muy significativa y muy importante también. Vamos entonces a leer este versículo del libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, y que nos habla y nos dice de esta manera: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, dice, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto es lo que vamos a ver en el día de hoy y por supuesto revisar en cuanto a lo que es el mensaje a las iglesias y sobre todo, por supuesto, concluir con el mensaje a Éfeso, que es lo que en esta hora nos compete. Aquí hay un llamamiento a escuchar la voz de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí vemos entonces que de alguna forma la situación que estaba viviendo Éfeso y lo malo que había encontrado en Éfeso aún tenía solución, pero era imprescindible, por supuesto, que ellos escucharan urgentemente la voz de Dios para poder reparar lo que estaba llevándose mal dentro de la iglesia. Esta misma frase se repite increíblemente en cada una de las otras cartas y nos muestra la continuidad o la continua actividad del Espíritu Santo también llamando, por supuesto, la atención a las iglesias. Ahora bien, debía escuchar y ellos tenían que escuchar la verdad de una forma diferente a como lo estaban haciendo desde hacía tiempo. Y es por eso entonces que el Señor le envía estas cartas a las iglesias para que ellos escuchen del Señor lo que tenían que reparar. También en esto hay una promesa para el que venciere, dice la Escritura en este mismo versículo, una promesa tremenda. Al que venciere, dice el versículo, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto nos recuerda nuevamente que la vida cristiana es una vida de lucha, es una vida de presión. Ahora bien, la pregunta que nos hacemos: ¿quiénes son los que logran vencer? ¿Y a quién o qué es lo que hay que vencer? Son las preguntas que podríamos nosotros analizar en este sentido. Entendemos, hermano querido, que se trata de vencer al pecado. Y en el caso concreto de Efesios, ellos debían arrepentirse de su estado de esterilidad espiritual para que pudieran recuperar su primer amor. Recuerde que el jueves hablábamos de que Éfeso lamentablemente había perdido o dejado el primer amor. Pero, ¿quién puede vencer el pecado? ¿Quién puede vencer el pecado? En este sentido, este versículo está enfocándonos y encontramos también una referencia a los primeros capítulos del libro de Génesis. Cuando revisamos entonces y tratamos de hacer este conocimiento a través de Apocalipsis, nos tenemos que ir a Génesis para ver lo que pasó también allí en Génesis. Recordemos que allí, en el huerto de Edén, llamado en griego paraíso, estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Allí estaba en medio del huerto, del cual Dios le había mandado de alguna forma que no comiesen. Entonces, si vemos esto en el libro de Génesis, que estaba allí, en ese lugar, en medio del huerto, el árbol del bien y del mal,
Y Dios les había pedido a Adán y a Eva que no comieran de ese árbol. Pero nuestros primeros padres desobedecieron y por ello fueron expulsados del huerto de Edén. Después de esto, y para que no pudieran comer del otro árbol, ¿de cuál árbol dice usted? Del árbol de la vida, del árbol de la vida. Para entonces, como ellos habían desobedecido y habían comido del árbol del bien y del mal, sus ojos fueron abiertos, es lo que Satanás les dijo, y ellos se encontraron desnudos, hubieron pecado, fallaron. Entonces, para que ellos no comieran del otro árbol que estaba allí en medio del huerto, o estaba en el huerto, el árbol de la vida, Dios pone entonces querubines y una espada encendida que impidiera su acceso a ese árbol. A partir de ese momento empezaron, por supuesto, a morir Adán y Eva. A partir de ese momento, Dios quería que el hombre viviera eternamente, y tanto así que tenía el árbol de la vida para que el hombre pudiera comer de él y vivir eternamente. Entonces, si ellos hubieran podido comer de ese árbol de la vida, vivirían eternamente. Pero Dios no quería mantener a Adán y a Eva, después de que fallaron, no quería mantener esa aberración viva. No podía ser de esa manera. O sea, no podían vivir eternamente sobre la tierra. Así que se los impidió y los hombres comenzaron a morir. De allí en adelante todos los hombres comenzaron a morir. Ahora, en cambio, vemos que al que venciere, esta es la frase que Juan escribe allí, al que venciere, Dios le dará de comer del árbol de la vida, del árbol de la vida. ¿Qué es lo que ha cambiado para que ahora Dios decida o esté dispuesto a que el hombre viva eternamente sobre la tierra? ¿Qué es lo que cambió? Porque en el principio fue el pecado, la desobediencia. Pero hoy nosotros decimos, bueno, el hombre también es pecador, pero ¿qué es lo que ha cambiado en Dios? ¿O habrá cambiado Dios o hemos cambiado nosotros? En fin, veamos esto. Dios no permite que todos los hombres coman de ese árbol, sino solo los que han vencido. Esto es lo que nos dice en Apocalipsis, por supuesto, cuando Juan escribe esta carta a los Efesios. Entonces entendemos inmediatamente de que solo puede comer del árbol de la vida aquel que ha vencido. Y estos vencedores no son aquellos que se han esforzado lo suficiente y han logrado vencer por sí mismos el pecado, o sea, sino que se refiere a aquellos que han creído en Cristo porque se han dado cuenta de que por ellos mismos no pueden ser libertados y no pueden vencer el pecado, o son incapaces de cumplir totalmente con la ley de Dios. Entonces el apóstol viene y escribe esto y dice, solo a los que vencieren les será dado el comer del árbol de la vida. El apóstol Juan confirma esto, por supuesto. La Escritura dice en 1 de Juan 5:5, dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Mira lo que dice aquí Juan. Usted se ha creído en Cristo, entonces usted es el que vence al mundo. Los creyentes nacidos de nuevo, nacidos de Dios también, que podemos aplicar esa frase, creyentes nacidos de Dios, ellos pueden comer del árbol y vivir por toda la eternidad. Todos los creyentes que han nacido de nuevo, que han nacido de Dios, pueden comer de ese árbol y vivir por toda la eternidad. Y por supuesto, ese árbol de la vida solo puede ser Cristo mismo, que no solo nos da una vida nueva, sino también una vida eterna, hermano querido, una vida eterna. Entonces, aquí tenemos el cierre de esta carta a los Efesios y nos da a entender entonces el Señor que cada uno de nosotros, para poder salir de la condición espiritual que podamos estar, como estaba por supuesto Éfeso, que había dejado el primer amor, nosotros tenemos que volvernos al Señor, arrepentirnos y de esta manera entonces poder comer del árbol de la vida y tener la vida eterna. Jesús dijo atribuidamente, yo soy el camino, la verdad y la vida. A Marta le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Promesa del Señor. Ahora veamos el mensaje a Esmirna.
el mensaje a Esmirna. En el capítulo 2, versículo 8 al 11, viene esta carta. Son pocos versículos, pero increíblemente importantísimos. Y Juan comienza a decir de esta manera, de acuerdo a lo que Dios le revela, y dice, y escribe el ángel, o al ángel, perdón, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esto quiere decir al pastor de la iglesia de Esmirna. El primero, ¿quién escribe? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Mira lo que le dice. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Este es el mensaje de Esmirna, la iglesia de Esmirna. Ahora, nos ha sido dejada como un ejemplo de fidelidad al Señor en medio de la persecución y el sufrimiento que ellos tuvieron. Y de hecho, a diferencia increíblemente de las demás cartas que el Señor envió a las otras iglesias de Asia, solo en el caso de Esmirna y en el caso de Filadelfia nos encontramos con palabras o no encontramos palabras en realidad de condenación para ellas. En el caso de Esmirna y de Filadelfia no hay palabras de parte de Dios de condenación. En las otras cinco iglesias sí hay palabras de condenación. Ahora, en el mensaje que recibió se ponen de relieve algunos contrastes y cuando nosotros los comenzamos a analizar, comenzamos a profundizar, nos damos cuenta de lo que el Señor le estaba hablando, en este caso a Esmirna. Presenta al Señor como aquel que es el primero y el último, el que estuvo muerto pero volvió a vivir. De los creyentes se dice entonces que son pobres, pero en realidad son ricos. Entonces ahí está la confusión de algunos. Dice, bueno, ¿a qué se refiere? En realidad está diciendo que son creyentes pobres en cuanto a lo económico, pero son ricos en cuanto a lo espiritual. Habla también de sus perseguidores y se dice que son judíos, pero en realidad no lo son. O sea que son malos judíos. Es como Pablo también escribía y dice, hay peligro entre falsos hermanos. Entonces, aquí dice que son judíos los que los persiguen, pero que en realidad no lo son, sino que son sinagoga de Satanás, son las palabras que Juan escribe a la iglesia de Esmirna. Y a lo largo de nuestro estudio vamos a tener que meditar un poquito en cada uno de estos aspectos que Juan le escribe a la iglesia de Esmirna. Por ejemplo, la ciudad de Esmirna estaba disputando con Éfeso su posición como primera ciudad de Asia, o sea, eran como las ciudades más grandes y que estaban disputando esta posición. Ahora, su importancia se debía en gran medida a la posición de su excelente puerto que tenían y que al mismo tiempo la convertía en un privilegio o privilegiado centro comercial en la ruta directa que mantenía India y mantenía también a Persia y mantenía, por supuesto, con Roma. Por lo tanto, la gran variedad de monedas encontradas por los arqueólogos en la ciudad nos hace inmediatamente pensar que fue una ciudad rica, una ciudad próspera. Otro detalle en el que Éfeso y Esmirna se parecían era que ambas ciudades eran importantes centros de culto imperial en Asia. Por ejemplo, en el año 26 después de Cristo, durante el reinado de Tiberio César, se había erigido en Esmirna un templo en honor de este emperador, de Tiberio César. Y una vez al año, todos los ciudadanos, absolutamente todos los ciudadanos, a excepción de los judíos, tenían la obligación de reconocer públicamente que César era el Señor. Algo a lo que los verdaderos cristianos se negaban, por supuesto, puesto que ellos solo confesaban que Jesús
era el Señor. Como acabamos de decir, los judíos estaban exentos de la obligación de adorar al emperador, puesto que Roma toleraba de alguna forma que fueran monoteístas. Reconocían que los judíos eran monoteístas y que tenían un solo Dios. Entonces, durante un tiempo, el cristianismo fue considerado por las autoridades romanas, y lo planteo de esta manera, como una parte del judaísmo. Y por lo tanto, también fueron excluidos de la adoración imperial. Pero las autoridades judías de Jerusalén y los dirigentes de muchas sinagogas hicieron todo lo posible para que Roma hiciese una distinción entre el judaísmo y el cristianismo. De tal manera que finalmente lo que consiguieron, y los cristianos de alguna manera fueron obligados a rendir adoración al César, algo a lo que se negaban rotundamente. O sea, estos judíos, al presionar, lamentablemente llevaron a que Roma insistiera en esta situación de que todos debían adorar a César, y lamentablemente los cristianos fueron presionados también a esto. Entonces, en este sentido, los creyentes se negaban a adorar a César, y por lo que tuvieron que sufrir una terrible persecución. Más tarde, en Esmirna, fue conocida en el cristianismo primitivo por la figura de Policarpo. No sé si usted ha escuchado hablar o ha oído la historia de Policarpo. Policarpo fue un discípulo del apóstol Juan y fue obispo en la iglesia en Esmirna, y fue entregado por algunos judíos a las autoridades romanas en el año 155 después de Cristo. La historia de Policarpo nos cuenta que fue fiel hasta la muerte. O sea, de tal manera que cuando fue llevado al circo para ser ejecutado, vino el procónsul romano y le dio a elegir entre maldecir el nombre de Cristo y ofrecer sacrificio a César. A lo que él contestó, y muchos conocen esta historia, él, Policarpo, dice: 85 años hace que le sirvo, hablando de Jesús, y él no me ha hecho ningún mal. Al contrario, me ha colmado de bienes. ¿Cómo puedo odiar a aquel a quien siempre he servido? A mi maestro, mi salvador, de quien espero mi felicidad, el que castiga a los malos y es el vengador de los justos. Así murió Policarpo. Eso nos narra la historia. Ahora, lo que Cristo hace aquí en Apocalipsis, y vemos nosotros el versículo siguiente, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Como ya hemos dicho, hermano querido, en esta carta no se dice que esta iglesia tuviera alguna cosa de la que tuviera que arrepentirse, sino que de hecho se le alaba por varias cosas. El versículo comienza haciéndonos notar que Jesús conoce bien, que conoce absolutamente a esta iglesia. No solo a los suyos, sino también la maldad de sus enemigos. O sea, conoce a la iglesia y conoce también a aquellos que atacan la iglesia. Veamos cuáles son estas cosas que el Señor conocía de ellos. Primero, lo que podemos destacar, que habían sufrido tribulación de parte de los judíos. La iglesia en Esmirna había sufrido la tribulación que parece que en un caso, o en su caso literalmente, habían venido de parte de los judíos. O sea, los judíos eran los que estaban atacando a la iglesia de Esmirna, la iglesia cristiana. Y fijémonos en la descripción que se hace de ellos. Se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esto no sería de extrañar, puesto que ya a lo largo de todo el libro de los Hechos, recordemos esto, el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo desde el principio de la extensión del Evangelio, cómo comenzó a crecer el Evangelio en muchas ciudades y en muchos lugares,
fueron los propios judíos y no los paganos, increíblemente, quienes con sus Biblias en la mano, por decirlo así, intentaron impedir el avance de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Notemos que Satanás no tuvo ningún problema en emplear al pueblo y a la religión que debería haber aceptado a Cristo. Increíblemente, utiliza este pueblo para atacar o para acabar con el Evangelio. Vemos también el fuerte lenguaje que el Señor emplea aquí en cuanto a los judíos, de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que, de acuerdo a lo que el Señor dice aquí, son sinagoga de Satanás. Esta insólita expresión nos da a entender que su culto de adoración no congregaba al pueblo de Dios y que a quien realmente servían era a Satanás. Ahora bien, para los cristianos nos resulta fácil pasar por encima de este tipo de textos, considerándolos irrelevantes para los asuntos que de alguna manera afrontamos en el día a día. ¿Para qué preocuparnos de estos versículos si es historia pasada? Pero la situación puede cambiar, y de hecho cambiará, por lo que sería importante plantearnos algunas preguntas hipotéticas, ¿no?, de este tipo. ¿Qué sucedería, por ejemplo, qué sucedería si el martirio de nuestros hermanos y de nuestras hermanas en el pasado, así como el de muchos otros que lo sufren actualmente en diversos lugares del mundo, qué pasaría si de alguna forma eso viene hoy a nuestra vida? O sea, tendríamos que calcular entonces el costo de seguir a Jesús. Porque si nosotros vamos a vivir las mismas situaciones que ellos vivieron en este tiempo, entonces algunos dirían, no conviene seguir a Jesús. Entonces la pregunta sería, ¿cuán valioso es Jesús para nosotros? ¿Cuán importante es Jesús para nosotros? ¿Qué lugar ocupa el Señor Jesús en nuestra vida? ¿Hay una prioridad para servir al Señor realmente? En este sentido, el sufrimiento, hermano querido, tiene su peculiar manera de recordarnos cuáles son las cosas realmente importantes, forzándonos de una u otra forma a depender radicalmente de Dios y purificando así nuestra obediencia a la voluntad de Dios. En todo caso, para ser muy honesto y para estar adecuadamente preparados para enfrentar el sufrimiento, es imprescindible que previamente conozcamos el corazón de Dios, para que cualquiera que sea nuestro dolor, para que cualquiera que sea nuestra agonía, nuestra aflicción, podamos entenderlo en vista de su amor por nosotros, al ver impartiéndolo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. O sea, si nosotros medimos el sufrimiento que hoy tenemos para servir a Cristo, no es absolutamente nada. Yo sé que cada uno de nosotros vive una experiencia diferente, pero no hemos sufrido absolutamente nada por amor a Cristo. Sin embargo, Él lo entregó absolutamente todo. Lo que Juan escribe y lo que Cristo ve en la iglesia, recuerde que Él estaba examinando a cada una de las iglesias y le da este mensaje a través de Juan y dice que era una iglesia pobre pero rica. Una iglesia pobre pero rica. Seguramente los creyentes de Esmirna eran personas de condición humilde, que al profesar la fe cristiana fueron despedidos de sus trabajos porque la presión y la persecución comenzó. Entonces, ¿quiénes eran ellos frente al sector poderoso de la sociedad? ¿Quiénes eran? Posiblemente no eran nada. Pero una vez más, aquí, aunque los hombres se fijan en juzgar por lo exterior, Dios penetra más allá todavía y va a lo interior, al corazón del hombre, para ver realmente lo que hay allí. De tal manera que Cristo les dice a estos hermanos que aunque son pobres, ellos son ricos, pero son ricos. Es increíble. Esto es un consuelo, hermano querido. Claro que sí, el Señor les está hablando a ellos y también a nosotros. ¿Por qué? Porque es un consuelo de parte del Señor.
Como decíamos antes, la ciudad de Esmirna disfrutaba de cierta riqueza material, o sea, había riqueza material, pero espiritualmente era pobre. Entonces, justo lo contrario que los creyentes tenían allí, o sea, en realidad los creyentes eran pobres en lo económico, en lo material, eran humildes, pero espiritualmente eran ricos. La ciudad era pobre en lo espiritual y quizás era rica en lo material. Ellos tenían, hablando de los cristianos, una abundancia de bendiciones espirituales que nada tenía que ver en lo absoluto, nada tenía que ver, hermano querido, con la riqueza del mundo y que por otro lado eran eternas, o sea, la riqueza que ellos poseían como cristianos eran eternas y nadie les podría quitar esa riqueza porque Dios se las había entregado. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios o Jesús a través de este mensaje? En Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, le da aquí una exhortación el Señor. Y dice, no temas en nada lo que vas a padecer. O sea, estaban ya sufriendo, pero aún así el Señor le dice, no teman en nada lo que van a padecer. O sea, vas a padecer más todavía. He aquí, dice, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. O sea, los problemas o la tribulación iba a aumentar aún más en Esmirna, puesto que Satanás iba a echar a algunos de ellos en la cárcel. Quizá esta situación se debía a que algunos miembros de la comunidad judía estuvieran colaborando con las autoridades locales para terminar con la minoría cristiana que existía en Esmirna. Pero ¿cuál es la promesa del Señor para ellos? La promesa del Señor en Apocalipsis 2:10 le dice, no temas en nada lo que vas a padecer, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En estas palabras, hermano querido, palabras de consuelo de Cristo para su iglesia en Esmirna, hay varios puntos importantes en los que debemos meditar, analizar. Lo primero, ¿cómo vencer el temor? ¿Cómo podemos vencer el temor? ¿De qué manera vencemos el temor? Usted y yo, ¿cómo podemos vencer el temor? El Señor anuncia de antemano a la iglesia lo que iba a padecer, pero le anima diciéndole, no temas. Es como que a nosotros nos anuncian de antemano lo que vamos a sufrir de aquí en adelante, pero aún así nos anima. No temas. Ahora bien, ¿cómo es posible vencer entonces el temor al sufrimiento? Yo sé que a nadie le gusta sufrir. ¿Le gusta sufrir a usted? Yo creo que no, a nadie le gusta sufrir. Pero entonces, ¿cómo vencemos el temor al sufrimiento? Hay varias cosas que nos pueden ayudar y que pueden orientarnos en esto. Dios fija de antemano el límite de las pruebas. Tendréis tribulación, ¿por cuánto? Por 10 días. O sea, le da un límite. Todo tiene un límite. Esto nos quiere decir entonces que el Señor siempre está en control. No estoy diciendo yo que esta tribulación que usted está viviendo o la que yo estoy viviendo va a durar 10 días. No, es un ejemplo para mostrarnos entonces de que el Señor siempre tiene el control de todo lo que nos pueda ocurrir, de todo lo que nos pueda pasar. A eso se refiere. Recordemos algo. Satanás no puede hacer lo que quiera con los creyentes. Satanás no puede hacer lo que desea con los creyentes. Por ejemplo, recordemos algo, Satanás tuvo que pedir permiso al Señor para poder tentar a Pedro. Esto lo vemos en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. O sea, ¿qué está diciendo el Señor? Satanás tuvo que pedirme permiso a mí para zarandear a Pedro. Lo mismo ocurre en el caso de Job, para solamente dar un ejemplo. Cuando nosotros vamos al libro de Job, capítulo 2, versículo 6, en donde encontramos esta realidad, y dice, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. O sea, tuvo que pedir permiso para atacar a Job. No sé si me está entendiendo. El sufrimiento, hermano querido, está limitado.
en su vida y en mi vida, porque el control lo tiene el Señor. Por lo tanto, Satanás no puede hacer lo que quiera. Ahora, el sufrimiento es el camino a la gloria y es una gran verdad. El apóstol Pablo lo explicó claramente en su carta a los Romanos, cuando habla ahí en Romanos capítulo 8, versículo 18, y él dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aquí es donde entonces nosotros debemos entender que el sufrimiento es parte de todo nuestro proceso. Las palabras de Juan a la iglesia de Esmirna y por supuesto las palabras de Jesús a través de Juan, también le habla de ser fiel hasta la muerte. Hermano querido, ¿hasta cuándo serás fiel con el Señor? Aquí le dice, sé fiel hasta la muerte. La ciudad de Esmirna se había distinguido por su fidelidad al emperador romano. Y del mismo modo, la iglesia que se reunía en aquel lugar debía ser fiel a su Señor. Y esto tenía que ser a pesar de las intenciones o los intensos sufrimientos o las intensas persecuciones que podían tener y pérdidas que esto les pudiera traer, porque estaban siendo oprimidos. Ahora bien, ¿en qué consiste ser fiel hasta la muerte? ¿Cuál es el límite ahí? ¿Cómo entendemos nosotros esa frase? Cuando vemos el contexto de esta carta, hemos de pensar necesariamente que tenía que ver con sufrir el martirio por causa de la fe. Pero no debemos limitarlo exclusivamente a eso, sino que debemos pensar también en la fidelidad al Señor en toda nuestra manera de vivir, hasta que Él venga, hasta aquel día en que Él decida llevarnos a su presencia, a su gloria. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar la prueba? Este texto nos dice que es hasta la muerte. O sea, la prueba puede ser hasta la muerte. Y ahí es donde nos cuesta entender esta realidad. Ahora, esto no quiere decir que ese sea el precio que todos los creyentes tendrán que pagar por su fidelidad a Cristo. No estoy diciendo eso, que es para todos igual. No es así. En algunas ocasiones puede ser la pérdida de posesiones, en otras puede suponer la marginación, el desprecio, la burla. Lo cierto es que con frecuencia, hermano querido, puede llegar a ser más difícil vivir toda la vida para Cristo que morir por Cristo en un momento determinado. O sea, vivir para Cristo puede tornarse tremendamente difícil porque vamos a tener que enfrentar la prueba hasta la muerte. La iglesia del Señor en todas las épocas ha sido perseguida de maneras que resultan absolutamente increíbles. Cuando leemos la palabra del Señor, cómo fueron perseguidos, de verdad nosotros estamos viviendo, no sé, un mundo diferente, ¿no? Cuerpos destrozados sobre el potro. Usted recuerda esa situación, ¿no? Es un mesón grande donde los estiraban, los cortaban, los ajaban. Cuerpos destrozados allí. El tormento era tremendo, envueltos en pieles de animales y echados a los toros para que los golpeasen de lado y al otro lado. Personas cubiertas de alquitrán y luego quemadas vivas para servir de iluminación en los festivales paganos. Y un sinfín de atrocidades similares, cortados por el medio, decapitados. Hermano querido, muchas de estas historias de sufrimiento son narradas en el libro de los mártires. Ese libro de los mártires narra cosas increíbles que para nuestra mente es imposible imaginarlo, pero sucedieron, son reales. Pero de igual modo, Jesús, hermano querido, venció al morir. Los santos también pueden vencer a este mundo cuando son fieles hasta la muerte. Jesús tuvo la victoria con su muerte. Tú y yo pasamos también a entender que tenemos victoria si sufrimos hasta la muerte o si somos fieles hasta la muerte. Luego las palabras del Señor Jesús a la iglesia de Esmirna son: y yo te daré la corona de la vida. Y yo te daré la corona de la vida. ¿Por qué? Esmirna era conocida también por
pruebas atléticas o competencias atléticas en las que se premiaba a los ganadores con una guirnalda o corona de flores. Pero esta distinción deportiva se marchitaba en poco tiempo, algo que no ocurrirá jamás con la corona que el Señor dará a los creyentes por el servicio fiel hasta la muerte. Es totalmente diferente. Por eso el Señor dice, yo te daré la corona de la vida. El premio que el Señor les dará o les daría a ellos sería la vida, que aunque en primer lugar se refiere a la vida eterna, también aplica, hermano querido, un premio o recompensa especial en la vida. O sea, aquí tenemos que entender, Jesús nos ofrece vida eterna. Aunque consideramos, por supuesto, todo esto, nunca tenemos que olvidar que para que el Señor nos pudiera dar esta corona de la vida, escuche bien, Él tuvo que llevar una corona de espinas y morir por nosotros en la cruz. Esto no es gratis. Jesús pagó un precio para poder darnos a nosotros vida eterna. Esta es una exhortación con promesa. Es verdad que el Señor no promete a su pueblo ser librado de la muerte o del sufrimiento de este mundo. Más bien les exhorta a ser fieles hasta el punto de llegar a morir por su causa. Pero juntamente con ello les promete una recompensa, la corona de la vida. O sea, si ustedes son fieles hasta la muerte, yo les daré la corona de la vida. Y este es el premio por la perseverancia. Vemos un momento lo que dice el apóstol Santiago en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 12. Allí Santiago habla y dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida o la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es interesante notar que la palabra tentación, utilizada por supuesto en este versículo por Santiago, es la misma palabra utilizada, por ejemplo, probados, es empleada aquí en Apocalipsis. O sea, la palabra que aparece en Apocalipsis, seréis probados, Santiago la utiliza como tentación, pero es la misma palabra en el original. O sea, estamos hablando de esto, tentación o probados, que viene a ser muy similar o lo mismo. Ahora, seréis probados, es la palabra que el Señor Jesús dice, seréis probados. Muchas veces nos preguntamos por qué Dios permite que los creyentes pasemos por tribulaciones y por sufrimiento. Si Dios tiene el poder para evitarlo, ¿por qué lo permite? Este texto, hermano querido, nos enseña que su propósito es probarnos. Probarnos. ¿Me está escuchando? El verbo griego utilizado aquí se emplea para poner a prueba los metales en el fuego y de ese modo librarlos de la escoria, librar esos metales de toda esa escoria o lo que no sirve. Y de igual manera nuestra fe debe ser probada constantemente. Dios nos está preparando, y lo digo así, para ir al cielo. Él nos está preparando para que usted y yo entremos al cielo. Y allí, hermano querido, no hay ninguna cosa que no sea genuina y que no sea pura. Allí todo es genuino y todo es puro. Entonces las pruebas ponen al descubierto si nuestra fe es genuina o no. Los falsos creyentes no permanecen al enfrentar la persecución. En cambio, para el verdadero cristiano, la persecución, o mejor dicho, el sufrimiento, fortalecen y refinan su fe. ¿Qué es lo que estamos viviendo en este momento? Yo sé que muchos hermanos dicen, yo quiero congregarme, quiero estar en el culto, quiero alabar a Dios. Pero aún así, hermano querido, tu fe debe ser refinada. Debes entonces fortalecerte en el Señor y seguir confiando en Dios. Cuando vemos esta palabra, después de esto, increíblemente, una vez que se ha comprobado que nuestra fe es genuina, entonces Dios nos dará la corona de la vida. La corona de la vida. Entonces aquí es donde vemos en el capítulo 8, cuando dice, el capítulo 2, versículo 8,
Y escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. O sea, aquí es donde nosotros comenzamos a entender los recursos que también el Señor nos entrega. ¿Cuáles son los recursos para enfrentar los problemas, los conflictos, la presión, las dificultades? Él nos dice, yo soy el primero y el postrero. O sea, Dios se presenta utilizando estas palabras del Antiguo Testamento para decirnos que aparte de Él no hay ningún otro Dios y que Él tiene el control último y absoluto sobre todo el universo. Es bueno saber, hermano querido, esto y al mismo tiempo al entrar en un periodo de prueba, en un periodo de dificultad. Es bueno saberlo, ya que saber que estamos en sus manos, saber que Dios nos protege, que es una fuente infinita de consuelo, de alivio para nuestra vida, porque Él aliviará nuestros dolores, nuestras heridas. O sea, eso es bueno saberlo. Y Él mismo dice allí en esta frase, yo soy el que estuve muerto y vivió. Entonces, cuando vemos esto, el Señor le dice que Él ya había pasado por esa misma experiencia que ellos iban a atravesar. O sea, yo ya pasé por esto y hoy vivo. Yo estuve muerto, pero ahora vivo. Por un lado se identifica con su iglesia sufriente, por otro le muestra su propia victoria sobre la muerte. Entonces, el énfasis aquí está en el triunfo de su resurrección, que al fin y al cabo es compartido también por todos aquellos que creen en el Señor. Y quisiera tocar el último punto antes de cerrar ya. Hay una promesa para el que venciere. De acuerdo a Apocalipsis 2:11, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta promesa, precedida nuevamente por una exhortación a prestar atención al mensaje de manera personal, ¿no? El que tiene oído, oiga. Y en cuanto a la promesa, dice lo siguiente, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ya explicamos el comentario al mensaje a la iglesia en Éfeso, que los vencedores son aquellos que han creído en Cristo. Y a ellos se les dice ahora, no sufrirán daño en la segunda muerte. ¿Qué significa la expresión la segunda muerte? Debemos notar, hermano querido, que la Biblia habla de dos muertes. La primera es la muerte física que tendrá lugar en la tierra. La segunda es la muerte eterna. O sea, la separación eterna de Dios en un lugar de tormento y de sufrimiento conocido como el infierno. Por eso dice que los que creen en Él no sufrirán daño en la segunda muerte. Entonces, aquí es donde vemos que la palabra de Dios nos enseña que ese sufrimiento conocido como el infierno, ese lugar de tormento o el lago de fuego también que arde con fuego y azufre, es eterno. Y allí irán a parar aquellos que no han creído en el Señor. Ahora, no se trata de la aniquilación de la personalidad, sino de una separación de Dios, de la fuente de toda vida, en un estado de conciencia en el que se sufrirá una eterna condenación. O sea, no es que la persona muera, deja de existir, no, se va al infierno y está en un estado de conciencia y sufrirá eternamente la condenación. Es muy triste, hermano, pensar que habrá muchas personas en el infierno sufriendo eternamente por sus pecados. Pero Dios no puede hacer otra cosa. Sería tremendamente injusto que Dios obligara a personas que durante toda su vida han dicho que no quieren saber nada de Dios y que pasan a la eternidad entera o que pasen a la eternidad entera adorando a un Dios a quien no aman ni reconocen. Sería injusto. Finalmente tendrán lo que han deseado, teniendo que vivir durante toda la eternidad separados de la gracia, separados de la misericordia, separados del amor de Dios. Y por supuesto, la muerte segunda
es muchísimo peor que la primera, porque la muerte segunda habla de la separación total de Dios y de un sufrimiento eterno. Por lo tanto, usted y yo tenemos la palabra para poder entender lo que debemos hacer como Cristo quiere que nosotros lo hagamos. Le invito a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia, Señor, dando gracias por su amor, su misericordia, su bondad. Agradecer en este momento, Señor, el que usted nos permita orar por esta palabra, primeramente que hemos predicado, ministrado, enseñado. Yo le ruego, mi Dios, que usted pueda ministrar el corazón de su pueblo y de su iglesia hoy reunida a través de diferentes medios de comunicación. Sé y entiendo, Señor, que cada uno de ellos hoy recepciona la palabra de diferentes formas, de acuerdo a su madurez, de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su entendimiento. Pero está el Espíritu Santo que puede tratar con cada corazón, que puede tratar con cada vida, que puede tratar con cada uno de sus hijos y llevarle, Señor, a recibir, percibir lo que realmente deben hacer. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora y momento pido, Señor, que su palabra pueda causar un impacto en el corazón de sus hijos. Usted nos ha prometido, Señor, que nos dará vida eterna. Pero antes de ello nos pide, Señor, que nosotros seamos fieles hasta la muerte. Ayúdenos, Señor, para ser fieles y poder vivir de acuerdo a su voluntad. En el nombre de Jesús, bendecimos a quienes han oído esta palabra, bendecimos a quienes han oído esta administración, Señor, y pedimos que su gracia divina sea sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor.